Hola, ¿qué tal? El día de hoy aprenderemos a utilizar las funciones de concatenar y concat, en donde, para llevar a cabo esta consecución, disponemos de un ejercicio para implementar adecuadamente cada función, en donde a través del desarrollo de este nos permitirá desarrollar un criterio de aplicación para determinar cuándo es factible implementar uso de cada una de estas funciones. Ahora bien, nos dirigimos a nuestro primer caso de estudio, que presenta del lado izquierdo de la pantalla una lista de asistencia para un determinado grupo de estudiantes. Y esa se compone del número que identifica al estudiante, su nombre y sus apellidos. Entonces, aquí el objetivo es unificar estos tres parámetros para que en una sola columna tengamos a disponibilidad el nombre completo. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primeramente, añadiendo el nombre de la nueva columna, que va a recibir por nombre, valga el pleonasmo que voy a utilizar, nombre completo. Y dentro de ella, para lograr este objetivo, necesitamos implementar uso de la función concatenar, que esta función une varios elementos de texto en uno solo. Y en ese particular caso de Excel, nos permitirá unir desde 1 a 255 elementos de texto. ¿Cómo se implementa esta fórmula? De la siguiente manera. Escribimos su composición, que es concatenar. Bien sabemos que podemos aperturar la fórmula con un más o con un igual. Abrimos paréntesis y únicamente nos aparecen los elementos de texto que deseamos añadir, lo que habíamos platicado, hasta 255 en este entorno. Dentro de este elemento bastará únicamente con seleccionar lo que queremos unir, tal cual nos lo propone este elemento. Seleccionamos primeramente el nombre. Aquí quiero hacer hincapié en algo muy importante. Como vamos a trabajar una lista de nombres, en este caso estudiantes, es elemental el colocar espacios, porque apreciamos a simple vista que aquí no los tiene, ni antes o después, o podría decir que sí los tenga, pero de no tenerlos, es ideal implementar el espacio para asegurar. Y los espacios y cualquier elemento de texto se añade entre comillas, es decir, todo elemento de texto que queramos añadir, bien sea un valor declarado o un espacio en blanco, siempre irá entre comillas. Por ello, colocamos el espacio de la siguiente manera: comillas, espacio y cerramos comillas. Y ya con esto hemos declarado un espacio que se adjudicará después del elemento nombre para cada uno de estos parámetros. Continuamos, coma, para colocar el siguiente número de texto, que será el apellido paterno. Nuevamente colocamos un espacio. Y por último, el apellido materno. En ese caso particular, al cerrar nuestro entorno aquí, no será necesario añadir otro espacio. Únicamente cerrar y ejecutar la fórmula. Y con esto ya tenemos los elementos requeridos, en este caso es la unión de los nombres en una sola columna para cada uno de los estudiantes. De igual manera, si hubiéramos deseado hacerlo por apellidos paternos, pues hubiera sido de la misma manera. Lo único que hubiera variado sería el orden de acomodo. Iniciamos por apellido paterno, colocamos el espacio, de ahí el materno, colocamos otro espacio y por último el nombre. Esto ya será criterio. Algunos sectores prefieren manejarlo por apellido paterno, otros preferirán hacerlo por nombre. No obstante, la versatilidad de esta fórmula nos permite hacerlo de ambas maneras. Y con esto hemos aprendido el uso de la función concatenar. Vámonos al siguiente caso de estudio, el cual es un control de matrículas. Y yo aquí deseo unificar estos parámetros que son relativos a cada estudiante en una sola columna para determinar la matrícula. Y aquí vamos a utilizar la función concat, que esta se escribe de la siguiente manera, como si dijéramos concatenar pero sin las últimas letras. Aperturamos un paréntesis y podemos apreciar que tiene estructura similar. El uso o función de esta fórmula es que concatena una lista o rango de cadenas de texto. En este particular caso nos permitirá hasta 254 cadenas o rangos de texto, que se unirán a una sola cadena, es decir, a un solo valor. Y a diferencia de concatenar, aquí no será meramente necesario el separar por comas, dado que también podemos hacerlo de la siguiente manera, seleccionando el rango de texto. Veámoslo de esta manera.
Cerramos y en automático lo tenemos. No obstante, al no ser una tabla, como en el escenario anterior, se nos replica de manera manual, es decir, hay que replicar la fórmula manualmente. Ahora bien, ya tenemos las matrículas y ya hemos empleado uso de ambas funciones. ¿Por qué empleamos el uso de concat aquí y no de concatenar? Ahora les explico. Si nosotros hubiéramos aplicado la de concatenar, en primera tendríamos que seleccionar uno por uno y separarlo por comas. Es ideal, lo podemos hacer, pero imaginemos que tengamos más de, por dar un ejemplo, más de 20 elementos y el estar separando por comas puede resultar a grandes rasgos un poco exhausto, ya pensando en labores cotidianas y repetitivas. Y otra, y yo pienso que es la clave de este elemento del por qué optar por concat. Si nosotros seleccionamos como implementamos la de concat, es decir, con el rango de datos, miren lo que pasa. Sí me los concatena, pero en diferentes celdas. Yo no quiero eso. Yo quiero que estén concatenados o unidos en una sola, tomando este criterio de datos y considerando que al ser una matrícula, en este particular caso no requiere el uso de espacios. Entonces yo con esto justifico el por qué considero esta elección. En el caso de concatenar es un poquito más versátil, podemos emplearlo de esta manera, o de igual manera podríamos utilizar la función concat para seleccionar esos parámetros. No obstante, aquí como lo estamos apreciando, al no tener un espacio declarado, si nosotros aplicamos la función concat directa con el rango de datos, tendríamos estos elementos, que bien los podríamos declarar de igual manera, con las comas y los espacios, no obstante ya es dependiendo el uso que le vayamos a dar a esta fórmula. Si deseamos darle prioridad en estos elementos que no tienen espacio, o deseamos usarla para aquellos que también tengan espacios y hacer uso de los debidos espacios adecuadamente declarados. Y bien, con esto daremos por concluida la inducción del día de hoy, esperando la misma haya sido de tu agrado. Nos estamos viendo pronto para mayor contenido de similar índole dentro del canal. Muchas gracias y hasta luego.